Propósito, digamos, de esta pequeña disertación tiene que ver con herramientas de la intervención psicosocial en la comunidad. Ha sido una serie de herramientas que durante mi experiencia en trabajo con comunidades me he permitido como poder trabajarlas, hasta cierto punto dar cuenta de la eficacia de las mismas y cómo éstas podrían beneficiar, digamos, a las personas que en algún momento quisieran trabajar temas más de tipo comunitario y no solo dentro de la clínica como tal. Sobre esta primera imagen quisiera detenerme más adelante, pero les doy como un pequeño abreboca. Tiene que ver con esta idea de una cartografía que realizamos en una comunidad guaraní. Su objetivo era cómo ellos miraban el territorio a nivel desde lo emocional. Bueno, ya les voy a comentar un poquito más sobre esto. Esta presentación va a tener 2 partes, una parte un poco más teórica que tiene que ver con algunos conceptos clave que para mí me parece como importantes de poder trabajarlos para poder aterrizar a las técnicas que les traigo el día de hoy. Quisiera definir primero un poco sobre esta idea de qué es comunidad. Más bien la comunidad entendida como este entramado de relaciones sociales, afectivas, simbólicas, en el cual los grupos generan esta idea de pertenencia, de una identidad compartida, colectiva, y que esto también genera cierto movimiento a nivel social. Entonces, aquí hay una frase que me gusta bastante. De hecho, esa frase me permitió hasta cierto punto vincularme más desde lo social y dejar un poco el tema de lo clínico, de no hay salud mental sin justicia social. Siempre me he preguntado esto, ¿no? De qué pasa si generamos los procesos personales y generamos este proceso, digamos, en las personas, pero su medio, su entorno no es el que cambia. Desde esta parte es importante también generar estos mecanismos para que la comunidad o las comunidades como tal también sean un espacio de cuidado para las personas, que se generen esta red. Entonces, creo que esta frase como tal es bastante evocadora en el sentido de que el malestar a nivel, digamos, psicosocial no es que aparece desde un vacío, sino que aparece a través de relaciones. Como ya les mencioné, si uno genera estos cambios en la comunidad, también puede generar el cambio en las personas. A ver, como una pequeña introducción también a nivel teórico, esta idea de intervención psicosocial se basa bastante en esta idea de la investigación-acción participativa de Hans Borda, quien propone que la comunidad no es como un objeto. Antes se creía también desde la antropología, vemos una antropología muy antigua, por así decirlo, que uno iba y la comunidad o el espacio era como un objeto de estudio. En este giro, digamos, epistemológico ya no se habla de esto, sino que la comunidad como tal también es ya un sujeto vivo, está sujeto, valga la redundancia, a sus propias leyes, los que genera cierto movimiento. Entonces, desde ahí es importante saber que no nos vamos a quedar bajo esta mirada solo de que yo solo llego, intervengo, investigo y ya está, sino que se genera un movimiento, se genera una acción con la intervención que uno trabaje. Entonces, aquí sí es importante saber que cuando uno investiga, no solo es con esta idea de sacar información, sino también para transformar la realidad, digamos, de la comunidad y también para transformar la realidad propia. Se genera una relación de horizontalidad, que ya lo vamos a ver más adelante. Ok. Dentro de la antropología me parece importante trabajar estos dos conceptos, que lo ético y lo émic. No sé si ustedes lo conocen como tal, pero es necesario para poder hablar de una intervención. Cuando hablamos desde lo ético, esto es una mirada desde fuera, es decir, como yo sin conocimiento voy a una comunidad y trato de verle desde una mirada propia, particular mía, pero no estoy viendo la mirada desde dentro de la propia comunidad, que vendría a ser la mirada émica. Aquí quisiera ponerles un ejemplo que a mí me pasó hace un par de años cuando yo me empecé a vincular con las comunidades indígenas como tal. Recuerdo que una vez hubo un momento de, no sé si, me imagino que ustedes han visto en las noticias que pasa esto, de comunidad indígena, justicia a una persona, le ortiga, le baña en agua fría, y muchas veces los medios de comunicación es como que hacen como un boom de todo esto, ¿no? Pero una vez
conversando un poco con las personas dentro de la comunidad, ellos me comentaban, no, estos son rituales como de purificación, bajo la lógica propia de nosotros. El uso de la ortiga es para limpiar el cuerpo, para limpiar las cosas que se hicieron mal. Es como una justicia más restaurativa que punitiva. ¿Por qué les digo como que este ejemplo? Porque desde una mirada desde fuera podemos ver que estos actos, entre comillas, barbáricos, pero si los vemos desde dentro, vienen a ser actos como restaurativos. Entonces es importante conocer estas dos miradas. Tal vez, sí, la mirada desde uno, pero también la mirada desde la propia comunidad. Porque cuando entramos en esta lógica, muchas veces pasa que uno va con, no solo con una caja sino con un discurso. Y cuando se enfrenta a la lógica de la propia comunidad, este discurso queda bastante inadecuado. ¿Por qué? Porque, como ya les comenté, la propia comunidad tiene sus propias lógicas. Así es importante el poder entrar en esa lógica, poder aprender. Y tiene que ver mucho con esto que ya les mencioné de la investigación y acción participativa y también de una mirada de la observación participante. Si uno quiere hacer un buen proceso de intervención, nunca vaya con esta idea de que uno ya lo sabe todo, sino más bien con esta idea, incluso podríamos pensarlo de vacío, en el cual la comunidad nos llena de los conocimientos. Una mirada también desde que sí, uno es un interventor, también es un facilitador. Que las herramientas no estén en el sentido para guiar como tal, para imponer los contenidos, sino más bien para que se genere un proceso de que la propia comunidad sea la que emerja y genera sus propios conocimientos, soluciones del problema que se quiera trabajar. Entonces, por eso mencionar esta diferencia entre la ética y la ética. Ahora bien, cuando uno trabaja desde esta lógica de la intervención, de mi propia mirada, desde mi propio ejercicio, utilizo a dos autoras, que es Haraway y Kusikangi, que permiten hablar como que de una ética situada y de una ética que busca sobre todo no caer en esta lógica extractivista, perdón, académica. ¿A qué me refiero? Que muchas veces cuando uno va, hace un proceso de intervención y solo coge y ya, sacó la información y se fue. No, bajo esta mirada, el proceso, digamos, de creación, de intervención, es un proceso que se construye a la par, tanto uno como la propia comunidad. Entonces los resultados no son solo míos, sino también son de la comunidad y se tiene que generar esta devolución, esta horizontalidad. Eso lo vamos a ver como que al final de la intervención, pero, como les decía, sí es importante tener como esta mirada ética en el sentido de generar esta devolución a la propia comunidad. Y una ética situada también en el sentido, como ya lo mencionaba antes, sí, tener esta caja de herramientas, pero no para una lógica de imponer, sino para una lógica de guiar, para facilitar como que se generen los contenidos y también pensar de que ninguna intervención es neutral. Aquí toca diferenciar el tema de los contenidos, digamos, de la posición de uno como interventor. Porque les cuento como una experiencia que en este momento yo la estoy viviendo. De hecho, esta charla que les estoy dando en este momento, la estoy dando desde España. De maestría, me vine para acá y estoy haciendo una maestría que trabajé con jóvenes migrantes. Entonces, recogí como una serie de relatos, serie de algunas técnicas que ya les voy a mencionar, y me sentí bastante interpelado por muchos de los discursos que ellos manejaban. ¿Por qué? Porque también al ser migrante, al conocer como que desde esta mirada, también tengo una posición, también puedo hablar de esto que está pasando. Entonces también esta idea de la intervención acción participativa tiene que ver que yo también puedo generar un cambio, pero este cambio tiene que ir a la par con el cambio propio de la comunidad. Eso. Esto me parece también importante. Intervenir comunitariamente implica trabajar con la comunidad, no sobre ella. Hace un tiempo también trabajé en un proyecto de apoyo y custodia, que siempre decíamos que nosotros no tenemos que trabajar para la familia, sino con la familia. Esta sutileza del cambio de las palabras es bien importante porque cuando uno trabaja bajo esta mirada de sobre la comunidad, para la comunidad, se maneja esta lógica de horizontalidad, no todo lo contrario, verticales, ciertos contenidos, pero cuando uno se trabaja con, se ve la horizontalidad, es decir, yo genero movimiento, pero la comunidad o el grupo que uno quiere intervenir también genera movimiento. Eso.
Ahora ya yéndonos un poquito ya al trabajo, digamos, en sí de las técnicas, pero esto como una pequeña aclaración que me parece importante decírselas, es que la caja de herramientas que en este momento les voy a compartir es una caja de herramientas que sirve, qué sé yo, 30% la técnica, pero el 70% es la capacidad de flexibilidad y de creatividad del interventor. ¿Por qué? Porque no tenemos que romantizar al campo, al territorio. El campo como tal es un espacio que uno no conoce, es un espacio que pueden pasar un montón de cosas y va a depender de nosotros como interventores, de cómo manejamos estas dinámicas. Aquí les puse como una imagen que realmente no es tal cual la que quiero como que compartirles, pero sí algo parecido. Les pongo como ejemplo. Ustedes tienen que dar un taller o una charla como la que les estoy dando en este momento y les piden que tienen que generar una presentación. Entonces ustedes tienen la presentación, como tienen el PowerPoint, tienen, qué sé yo, el proyector y tienen como todo esto pensado. Llegan a la comunidad, llegan al grupo, llegan al espacio donde tienen que dar el taller y, oh sorpresa, no hay luz. Aquí hay dos opciones: o se cancela el taller o se genera el taller. En este caso, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque en algún momento a mí me pasó que tenía que hacer esto y cuando voy, las condiciones específicas del centro en el cual tenía que dar el taller no me daban para eso. Entonces, una de las herramientas que sirve de manera enorme es que siempre vayan preparados, preparados para lo, lo peor, por así decirlo. Siempre lleven cartulina, marcadores. Yo en este espacio que les comento llevé un pequeño parlante y generamos el mismo taller. De hecho, yo podría decir con mejor calidad, generando también desde las propias dinámicas del propio grupo. No hubo luz. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Es generar como que un esquema de la presentación y con mayor participación de las personas, porque en este caso, si ustedes ven, estamos como que acostumbrados a solo hacer la presentación, pero en ese momento éramos como dábamos las indicaciones y se generaba otro tipo de relaciones. Si ustedes ven en esta imagen, estábamos haciendo un semáforo, me parece, sobre el abuso sexual, no recuerdo bien. Pero en este caso, si ustedes ven, eran como que algunas cosas que escribieron la propia gente, que ustedes ven que no es en un espacio cerrado, sino es en un espacio abierto y se pueden generar estos momentos y de hecho son bastante significativos. Yo recuerdo una pequeña anécdota que me la dijo mi profesora. Todo ya van a ser, bueno, no, de hecho ya son 10 años cuando pasó el terremoto en Manta, que fuimos a hacer un trabajo de intervención y mi profesora me dijo, bajo la clínica uno está acostumbrado a atender, qué sé yo, en un consultorio amueblado o en un espacio con las condiciones, por así decirlo, eh, para poder hacer un proceso, entre comillas, terapéutico. Aquí vamos a hacer intervención en crisis y olvídate que vas a tener un espacio. La intervención no va a ser como que un espacio solo. Si tienes que estar con la persona y conversar con ella mientras estás levantando escombros o si te pones a pelar papas con ella, hazlo, porque ahí también generas este tipo de movimiento, generas este tipo de conversación. Entonces, como les digo, sí es importante que nosotros tengamos, no solo pensemos de que todo va a salir bien, sino también pensemos de que puede que algo salga mal y tengamos este plan de respaldo y estas herramientas para poder intervenir de una manera eficaz. Um, Ok, y yo les pongo como un ejemplo. Digamos que ustedes tienen que hacer un proceso de intervención. Y en este proceso de intervención tienen que hablar tienen que sacar información específica de un barrio. Y les dan los contactos de la junta del barrio, del presidente barrial y demás. Pero resulta que este presidente del barrio recién se hicieron las elecciones, es alguien bastante joven y alguien que realmente no conoce totalmente el barrio. Podemos hacer un primer acercamiento con esta persona, pero tal vez quien realmente sepa de lo que está pasando en el barrio no es la directiva como tal, sino vienen a ser estos informantes clave que podrían ser la señora que atiende, que tiene su tiendita en el barrio, qué sé yo, puede ser alguien que juegue vóley, fútbol todos los días o todos los fines de semana en una cancha y conoce a todo el mundo. ¿Y cómo llegamos a estas personas justo bajo esta metodología de la bola de nieve, que es una primera herramienta que yo les traigo en este momento? Es que
siempre no nos quedemos con esta idea de quién sabe bien hacer la directiva como tal, sino son otras personas. Y me acuerdo que desde la antropología se habla un poco sobre esta idea del prestigio. Quien tiene mayor prestigio es a quien uno tiene que acudir. Y el prestigio no es tanto con si es alguien bueno o malo, sino a quien conoce la dinámica del barrio. Como les digo, pueden ser personas que hasta cierto punto en una primera instancia son alguien insospechados, pero realmente son personas que generan, y no solo quien conoce del barrio, sino quien tiene mayor capacidad de convocatoria. En esta misma lógica, uno tiene que hacer un proceso de intervención en un barrio. A veces se desconfía mucho, digamos, a nivel político, si vemos el esquema general como tal, incluso de la propia autoridad. Pero ¿qué tal si voy en este mismo ejemplo, a la tiendita del barrio donde ve que es donde el mayor número de personas del barrio le compra, y uno tan amiguero le dice como, claro, ¿qué día necesita? ¿Cuándo? Ya. Y hacemos como que este pacto, y resulta que sí, que como la gente va comprando y hay esta confianza, se genera este mayor poder de convencimiento, de convocatoria. Pensemos en eso, cuando uno hace un proceso, digamos, de intervención, las primeras fases, por así decirlo, es identificar a estos informantes clave y una de las metodologías más usadas es esta idea de la bola de nieve. Vamos con otra de las técnicas que me parece como importante. Aquí les voy a dar como no tanto un esquema tal cual, como primero hacer esta técnica, de ahí la siguiente, no, sino como que técnicas que podemos usar en el momento, digamos, que la intervención como tal lo requiera. El teatro como tal es una herramienta buenísima para trabajar. ¿Por qué? Porque en el teatro uno empieza a generar muchas respuestas y no respuestas no solo desde lo escrito, desde lo verbal, sino también desde lo corporal. No sé si ustedes identifican un poquito esta escena. Fue un taller que hice hace unos años, que fue un taller sobre juegos tradicionales, y en este taller hicimos el juego de San Benito. ¿Cómo decírselos? Se bajaron muchas resistencias en el momento en que realizamos este taller, porque la gente iba como bastante cargada, pero cuando hicimos un poco sobre estas técnicas teatrales, estos disparadores, estos ejercicios de caldeamiento. El término caldeamiento es un término que se utiliza en psicodrama, que es como el calentamiento deportivo, pero el caldeamiento es como calentarse para entrar en una escena, para entrar en una dinámica, lo que conoceríamos como dinámica rompehielos. Pero en este caso, como les digo, tan sencillas que tal vez uno como que las pasa por alto, como los juegos tradicionales pueden generar mucha información y también nos pueden bajar como niveles de resistencia para la actividad. Ha pasado que cuando uno hace en un primer momento un taller, digamos, sobre manejo de emociones, al inicio, si no se conocen, es muy complejo que la gente hable en una primera instancia. Si hablamos tal vez un poco sobre cómo es su personalidad, podríamos pensar un poco de que hay personas más abiertas, más cerradas, pero cuando hacemos este tipo de dinámicas, la gente se predispone más a hablar, a participar y se genera otro tipo de movimientos. Eso un poco sobre estas técnicas teatrales. Otra técnica teatral que también sirve bastante es el periódico vivo. El periódico vivo, si ya hay una buena relación, digamos, un buen caldeamiento, como les decía, sirve bastante justo para denunciar ciertas problemáticas, no solo, digamos, de la propia comunidad, sino a nivel social en general, que es, se genera que se lea un periódico. Este puede ser inventado, no puedes generar como que una crónica de la propia comunidad y se le pide a al propio grupo en el cual uno esté trabajando que genere escenas o dinámicas sobre ese tipo sobre lo que se está escuchando. Se pueden generar esculturas móviles, puede generar solo esculturas, y ahí nosotros podemos percatarnos de qué es lo que está pasando en la comunidad. También se sirve para conocer las resistencias de los grupos como tal. Digamos que lo trabajamos en una empresa. Aquí es muy difícil generar también este tipo de trabajos cuando están los jefes, digamos, en este espacio. Si no están, o si se generó un encaldeamiento, o si se generaron las buenas reglas del juego, se pueden empezar a ver cosas. Todo esto dentro de las técnicas teatrales, el sociodrama también parte
del psicodrama como tal, pero es como que en grupos grandes y se busca justo trabajar estas ideas de estos conflictos que no se han visto como tal. Hay experiencias bastante bonitas que se han hecho en Brasil sobre estos psicodramas, estos sociodramas, psicodramas públicos que tienen que ver con el tema de la violencia, que se ha trabajado bastante en las favelas como tal, y, y sacan bastante información sobre esto. Aquí otra técnica que quisiera comentarles, asociadas a las técnicas teatrales y sociodrama, es la sociometría. Cuando trabajamos este tema de la sociometría en acción, es generar que la propia personas generen movimiento, generen información con su cuerpo. Es decir, podemos marcar como que un mapa, digamos, pongan el mapa del Ecuador. Es decir, si este es el Ecuador, ¿dónde nacimos? O actualmente dónde estamos viviendo. Nos vamos ubicando en los puntos, digamos, si acá es el norte, acá es el sur, este oeste, nos vamos ubicando y eso también permite para conocernos. La photo voice es un elemento bastante importante, no solo para trabajar este tema de intervención, sino también para generar esta idea de denuncias públicas o de conocer un poco también el entorno, el espacio, que no solo tiene que ver con tomar fotos, sino tomar fotos y generar una crónica o una frases o reflexiones con respecto a esa foto. Esto es bastante interesante porque no sé si ustedes ven en esta imagen, aquí no estamos, es un momento previo a la photo voice, pero empezamos a generar ciertos elementos con respecto a lo que ellos estaban escribiendo. Las derivas metodológicas es no solo quedarse en un espacio cerrado, sino caminar con las personas por el conocer su espacio, conocer y situar cómo ellos viven el entorno, caminatas y conversaciones de varios minutos y uno va sacando información sobre esto. Bueno, a finalizar, me hubiera gustado conversar un poco más sobre esto, pero la cartografía para mí es un elemento muy importante. Aquí vemos dos ejemplos de cartografías que tienen que ver una cartografía más situada, como dentro de un mapa, ubicar los elementos que ellos consideran. En este caso, las dos fueron cartografías emocionales, que fue cómo los sitios, digamos, qué emociones me generan los sitios. ¿Por qué? Porque el sitio no es algo estático, sino es un sitio cargado de contenido, de emociones. Y este tipo de herramientas permiten hablar de eso. La de arriba es una cartografía más pictográfica en el sentido de que no era un mapa como tal, sino eran los elementos dentro de la comunidad y se les pidió que vayan ubicando como que... Entonces, esta herramienta es bastante útil si uno quiere trabajar y conocer antes de generar un proceso de intervención como tal, las propias dinámicas de la comunidad. Y la devolución, como ya les había mencionado al inicio, cuando uno tiene que tener esta ética de horizontalidad, que todos estos elementos que uno trabaja no son trabajos solo para mí, sino para la propia comunidad. Siempre generar esta ética de la devolución para evitar justamente este extractivismo metodológico. Académico, perdón. No sé si tienen dudas, Arios, y disculpen, me hubiera gustado hablar un poquito más de las otras técnicas, pero bueno, ok.